Habíamos visto las cimentaciones superficiales, ¿no es cierto? Los cimientos corridos, que era propia de los sistemas constructivos portantes. ¿Se me está escuchando, chicos? ¿Hay alguien en casa? Sí, arquitecto, pero un Pues sí poco se bajo. escucha, un poco Ok, bajo. ok, ahora mejor. Sí, sí, arquitecto, mejor, mejor. Ya. Les decía que habíamos visto los procesos de las cimentaciones superficiales, los cimientos corridos, las zapatas y la platea de cimentación. En el caso de las zapatas habíamos visto que habían varios tipos, que eran las zapatas aisladas, las zapatas conectadas cuando tenían una viga de cimentación y las zapatas combinadas cuando como las columnas compartían una sola zapata. Y luego la forma podía ser escalonada, cónica y podía variar, pero fundamentalmente ese era las zapatas. Y luego teníamos las plateas de cimentación, ¿no? Que no era otra cosa que una gran superficie de concreto armado, de la cual podían salir también los muros como una albañilería armada, o reemplazar al suelo, haciendo un gran cambio de suelo, llamémosles así, para luego hacer la edificación. Bien, ahora vamos a hacer las cimentaciones profundas. Y las cimentaciones profundas, básicamente, el mejor ejemplo son los pilotes. Y los habíamos visto en el video del edificio de Dubái. Pero acá vamos a explicar un poquito más clara el asunto. Así es que voy a compartir este SketchUp. Estoy en un terreno y en el corte del terreno, toda esta parte de acá, la parte que la voy a pintar de color, vamos a ponerle amarillo, para simular que es arena o es un tipo de suelo de muy baja resistencia. Y de color oscuro, o mejor dicho, de color gris, va a ser el suelo rocoso. Entonces, hay dos formas de pilotes. La primera forma es aquel pilote que se construye por fuera, o sea, se elabora en la obra, es un elemento hecho de concreto armado, adentro tiene toda una estructura, y este elemento se coloca en el terreno y se empieza por percusión, quiere decir que por golpe, con una máquina especial que se iza en la cabeza, esta vibra a alta velocidad y empieza a introducir el pilote. Entonces, este proceso funciona por fricción. Quiere decir que conforme voy golpeando, como se vio en el ejemplo del video, agarra una varilla de metal y empieza a golpear, ¿no es cierto? El mismo golpe permanentemente y va introduciéndose y llega un momento en que ya no se introduce más, porque ya la fuerza de empuje del suelo hacia arriba y la pared del elemento del pilote hace una fricción y entonces evita que éste penetre más. ¿Cuándo uso este sistema? Cuando no encuentro zona rocosa. De pronto la zona rocosa, vamos a simular esto, la zona rocosa es mucho más profunda y entonces puedo seguir excavando y seguir encontrando arena. Entonces se hace un cálculo por fricción de acuerdo a la consolidación de la arena o del tipo de suelo y se elabora la profundidad del pilote y este se va introduciendo hasta que ya no penetre más, ¿no? Entonces ya voy a tener una base de apoyo para sobre estos elementos recién elaborar la zapata o las cimentaciones que correspondan, una platea de cimentación, etcétera. El otro procedimiento de los pilotes es ejecutar un hueco
ejecutar un hueco con un taladro en el suelo hasta encontrar el suelo rocoso. Quiere decir hasta ese punto, hasta el punto de que encontremos la roca. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí? Chicos, una vez que encuentro la roca, lo que procede es a colocarle un encofrado. Hay que poner un encofrado. Vamos a simular que este es el encofrado. Metálico. ¿Ok? Y este encofrado se introduce en el pilote, en la excavación. Entonces, introducimos este encofrado en la excavación hasta el suelo rocoso. Una vez que llegamos al suelo rocoso, lo que hacemos es introducirle una estructura. En este caso, toda una canastilla armada. Vamos a tratar de centrarla. Ok, más o menos. Y esta canastilla se introduce hasta el fondo, igual que su encofrado. En este caso me he pasado, ¿no? Me he dado cuenta. Ok. Se introduce hasta la superficie de la roca y se procede a vaciar, a llenar de mezcla. Una vez que está llena de mezcla, se retira el encofrado y se procede a rellenar con otro concreto más ligero el contorno que nos queda. ¿Me dejo entender? Entonces, los dos tipos de procesos de pilotes. Uno, que es por percusión, que el pilote ingresa al suelo por golpe, sin hacer ninguna excavación. Previamente, el pilote tuvo que ser elaborado in situ o mandado a fabricar. Y el otro proceso es que se ejecuta dentro de la obra. Se hace una excavación, se coloca un encofrado, se coloca su armadura y se procede a vaciar. Son los dos tipos de pilotes. Estamos hablando de profundidades mayores a 5 metros, ¿no? Ahí amerita utilizar pilotes. Si es que es menos de 5 metros, hay que optar de pronto por un enrocado o una platea de cimentación, etcétera. Pero si es más a 5 metros, amerita ya utilizar pilotes. Si es que el terreno tiene muy baja capacidad portante. Ya habíamos hablado de la capacidad portante del terreno, que era la relación, ¿no?, entre el área de contacto, el peso de la edificación y la reacción del suelo. Ok, ¿se entendió hasta ahí, chicos? Sí, arquitecto, sí, sí se ¿Hay entendió. alguna pregunta? Sí.
¿Hay alguna pregunta, chicos? Chicos, Arquitecto, ni una pregunta. Más bien creo que la anterior clase estábamos viendo un video, ¿no? De Dubái, creo. Este mismo sistema han utilizado, ¿no? Pilotes, claro, ¿no? Que a profundidades sobre una isla superficial hicieron, ¿no? Pero claro. han puesto en la cimentación sus pilotes, creo. Sobre los pilotes está recién la cimentación. Sí, arquitecto, exacto. Entonces, ahora, los pilotes podrían cumplir otra función, además de recibir la carga. Podrían consolidar el suelo, digamos que tenga una gran superficie que cabe la posibilidad de que se mueva. Entonces yo puedo introducir pilotes en diferentes ángulos por percusión para consolidar el suelo. Entonces podría poner varios pilotes, pero con diferente inclinación. ¿Me dejo entender? Digamos así, en diferente posición, de modo tal que garantizo que estoy consolidando todo el suelo de arena. Esa es otra opción, pero muy rara vez se ve esa posibilidad. Es más teórica que práctica. Ok, bien. Entonces, las superficiales y las profundas, como cimentaciones. Y luego hablamos de cimentaciones especiales. La más conocida de las especiales es la cimentación de Caisson o de cajón. En alemán Caisson, box en inglés y en castellano de cajón, ¿no? ¿En qué consiste esta cimentación? Consiste en elaborar o fabricar en situ una caja de cimentación, ¿no? Es de concreto armado. Entonces, es de concreto armado y lleva esta caja por su gran extensión. Si la hago de puro concreto como una zapata, me ocuparía demasiado espacio, ¿no es cierto? O demasiado concreto, perdón. Si lleno toda esta caja de concreto sería demasiado. Entonces, ¿qué se hace? Se hace el perímetro y la base de concreto armado. Entonces vienen los fierros por todo como una gigantesca malla. Salen encima esta malla y se elabora su tapa. Y se le hace una tapa, también de concreto. Pero antes de colocarle la tapa, lo que se hace es rellenar esta caja. Y generalmente se rellena con piedra y arena para que adquiera peso y carga, ¿no? Entonces se rellena para que el empuje de la tierra de afuera hacia estos muros sea cero, porque de acá adentro habría otro empuje hacia afuera, ¿no es cierto? O sea, el empuje de la tierra hacia adentro, este muro podría fallar. Pero si yo relleno acá adentro y hay un empuje contrario, entonces el empuje va a ser cero. Por esa razón, se rellena esta parte de acá y una vez que está rellenada, se procede a vaciarle la tapa. Y entonces tengo toda una cimentación. Sobre esa cimentación pueden nacer incluso hasta las columnas. ¿Dónde se ha utilizado esta cimentación de cajón o de Caisson? Camino a Juliaca, Puno Juliaca en el peaje, hay un puente exactamente en el peaje. Si uno va de acá, de Puno a Juliaca, pasando el peaje está el puente. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta? No, hay un puentecito. Chicos, Sí, arquitecto, Sí, la que arquitecto. ampliaron recién. ajá, ok. Ese puente en realidad es una caja, pero una caja hueca, evidentemente, porque hay
un río de por medio. Si ustedes tienen la oportunidad de detenerse y pasar por ahí, pueden ver que este elemento en realidad es así. Caray. Evidentemente con sus vigas, etcétera. Entonces, lo que pasa con este puente es que por su longitud era muy corta y entonces decidieron hacer este tipo de puente. Por acá pasa el río, ¿no? Está nivelado al nivel de la tierra. Y por la parte superior pasan los carros. Caray. Este es el lecho del río. Bueno, acá tiene unas aletas, etcétera, para evitar que se llene de tierra, pero por la parte superior es que circulan los carros. Entonces, esta es una cimentación de caisson usada para hacer un puente. ¿Ok? Entonces, es una cosa así. Entonces, tengo la pista encima y por abajo pasa la caja. Pero toda esta parte de acá, que la voy a pintar no sé, de color que esté más a la mano. Este amarillo es concreto armado, ¿cierto? Entonces, toda esa parte es concreto armado. ¿Ok? ¿Me dejo entender, chicos? Sí, arquitecto. Sí, arquitecto. Listo. Entonces, este es de cajón, donde también suele ser utilizada con frecuencia, cuando uno va a poner cimentaciones en lechos marinos. Por ejemplo, estos puentes que cruzan el mar, como en Estados Unidos, el puente San Francisco, entre otros puentes, tienen gigantescos armazones o pilotes, pero no, en realidad no son pilotes. Lo que hacen es, en el fondo del mar, hacen cajas de concreto y las rellenan con agua para que los esfuerzos del mar y de la caja sean parejos. Lo que quieren es una gran superficie de contacto con el lecho marino, porque no vale la pena escarbar en el fondo del mar, ¿no es cierto? Va a seguir siendo lecho marino, a menos que encuentren roca. ¿Sí? Entonces, lo que yo consigo con este sistema es tener una gran superficie de apoyo. Entonces, el esfuerzo que se para sobre la caja se transmite al interior y el interior a la base, ¿no? Entonces, lo que tengo es una gran superficie de apoyo. ¿Me dejo entender? Esta es la más conocida de las cimentaciones. Luego aparecieron, los japoneses son los expertos en sismos porque toda su historia la han pasado con sismo. Y ellos son los que intentan inventar nuevos tipos de cimentaciones, nuevos procesos constructivos que absorban la posibilidad de los terremotos.
Una de ellas era ejecutar unas cimentaciones en caja, pero que tenga rodamientos. Entonces hacían una cimentación, ¿no?, de concreto, y dentro de esta cimentación colocaban rodamientos, como una especie de villas, ¿no?, unas bolas de acero de alta resistencia ahí adentro, de modo tal que la superficie de apoyo del edificio tenga un movimiento, pueda girar. No sé cómo hacer esferas acá. He hecho una esfera en esto, pero de repente podemos colocar acá esferas. A ver, un segundo, por favor. Acá hay esta esfera. Ok, espero que se me entienda la idea. Entonces, sobre esta superficie, que son bolas que pueden girar sobre sobre un eje, entonces se ponía una plataforma que recibía la cimentación, que recibía el edificio, ¿no? Propia del edificio. La voy a hacer transparente. Ok, no es transparente, sino solo para tener una idea. Este elemento recibe la edificación. Entonces, acá se apoya la columna. Sobre este elemento se encuentra la columna. Ok, yo lo estoy haciendo transparente un poco para tener la idea. Ok, entonces sobre este elemento recibe la columna. Entonces, cuando se quiere mover, se va a mover, se va a mover, se va a mover sobre las vías. Entonces, debe haber un juego adicional, debe haber un espacio para permitir ese movimiento. Entonces, la idea era que si viene el sismo y quiere mover, la edificación se mueva con la misma frecuencia que el sismo y no sufra daños, ¿no? El problema de una edificación es que es rígida
Y entonces cuando se mueve el suelo, empieza a generar movimientos bruscos en la estructura. ¿Me dejo entender? Entonces la idea era que las villas permitan tener un rodamiento flexible para que se mueva junto con el elemento. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Se entiende la idea? Arquitecto, lo que son las esferas, ¿se quedan en una sola posición así fija o son No, sueltas? se supone que pueden girar sobre su propio eje, o sea, girar en Entonces, cualquier sentido. No se desplazan, pero sí pueden moverse, o sea, van a hacer que gire. Entonces, ¿cómo me explico? Eh, Van a rotar en su propio eje. ¿Qué? Van a rotar. Pueden rotar en su misma posición, pero no desplazarse. Entonces, el que sí podía desplazarse era la cimentación que se apoyaba. Esa sí podía rodar por encima de las villitas. ¿Me dejo entender? Es como tener, es como tener un rodamiento 360. El eje de una bicicleta en la llanta, ¿no es cierto? Está sujeta, fija en un piñón, ¿sí? En el eje de la llanta, ¿ok? Y la llanta puede girar. ¿Adentro qué tiene? Tiene unos rodamientos, unas villas, ¿no es cierto? ¿Sí? Solo que le permite girar en así, un solo sentido a la llanta. Bien, imaginémonos esos rodamientos, pero para que giren en 360 grados, o sea, en todo sentido. Es lo mismo. O sea, las villas no se desplazan, pero pueden mantener su giro en el mismo sitio. ¿Ok? Bien, esta cimentación es una cimentación especial, pero dejó de usarse porque los resultados no fueron los esperados. Se utilizó muy poco tiempo. Y luego, igual, dijeron, bueno, esto de los rodamientos no funciona porque el sismo no solo viene horizontalmente, sino también viene con movimientos verticales. Y entonces había un problema que el edificio se chancaba contra las villas y igual se destrozaba. Entonces hicieron con una especie de resortes gigantescos en la base, en la cimentación. Ancladas a la cimentación pusieron resortes. Y entonces el edificio, el problema fue que se intensificaba el movimiento. Si acá el movimiento era 10, en la cabeza del edificio pasaba a ser 40, 50, porque el resorte hacía que ondule mucho más el edificio. Entonces también dejó de usarse. Y ahora existe unos elementos que absorben los esfuerzos del sismo. Arquitecto, buen Sí, día. buen día. Disculpe, parece que se le paralizó la pantalla. No logramos ver qué está explicando. Bueno, No, yo no lo logro ver. el Sí, resto, arquitecto, de mí pasa igual. ya, a ver, de nuevo. Ahora, ya se está ahora. decía, ¿Se ve cómo se mueve? Sí, Sí, arquitecto. sí, arquitecto. se visualiza. Ya está, arquitecto, solo que no hemos visto. No hice ningún dibujo, ninguna cosa adicional. Entonces, vamos un momentito, por favor, vamos a presentar otra lámina. Un segundo.
No sé si se pueda ver. A ver, por favor, chequen. ¿Logran ver? Sí se Sí, ve, arquitecto. Sí se ve, arquitecto. Sí, arquitecto. Bien. Estos elementos que ven metálicos, adentro tienen caucho, un caucho muy especial, y el empalme con lo que viene a ser la cimentación. Tiene una doble cimentación. La cimentación que recibe estos elementos, que no son pilotes, simplemente son unos elementos que se empernan a la cimentación, como verán en la parte inferior, y que tiene una unión con lo que sí es la estructura, que sería una platea de cimentación. Entonces, en esta parte de acá se sucede, viene el movimiento, se transmite acá y se disuelve en esta parte. Esta parte es la que absorbe el movimiento sísmico. Esa es una. No sé si puedo pasar con esto a la siguiente imagen. Ah, paso a la siguiente imagen acá. Ups. Vamos a compartir de esa manera. ¿Se ve, chicos? Sí, Sí, arquitecto. Sí se ve. arquitecto. Este es otro elemento, ¿no? Es de caucho también, un caucho especial, muy duro, ¿no? Por fuera, adentro no sé exactamente qué tiene, pero viene con estas arandelas. Acá fíjense, está sobre todo una platea de cimentación y la cimentación está acá arriba en realidad del edificio. Estas serían como unas bases que reciben la cimentación. Entonces, acá pueden ver como una especie de zapata que recibe la carga de toda la edificación y se apoya sobre estos cilindros, ¿no? Son disipadores de sismo, de movimiento sísmico. Acá podemos ver un detalle, ¿no? Fíjense, toda la cimentación es una especie de zapata conectada. Acá están serían las vigas de cimentación, ¿no? Que está flotando, y sobre estos elementos. Son disipadores sísmicos, se denominan. Arquitecto, una duda. Sí, dime. Arquitecto, creo que la estructura está suspendida, ¿no? Y no hay alguna desventaja al usar este sistema. Parece que no, parece que hasta el momento ha dado muy buenos resultados. Ya se aplica en el Perú, o sea, esto no es una tecnología en el extranjero. En Lima ya hay edificios con esta tecnología. Y me han dicho que acá en Puno también hay un edificio, pero no he podido confirmarlo. Sí, arquitecto, creo que es el Hospital Materno Infantil. Ajá, Aisladores sísmicos, sí. sí, pero no he podido confirmarlo. Entonces, hasta ahora es el más usado dentro de los procesos constructivos en cimentaciones, ¿no? Son una variación a las cimentaciones. Y acá podemos ver el último detalle. ¿Se ve? Chicos. Sí se ve, arquitecto. Ok. Sí, es cierto. Y acá el disipador se encuentra en la cabeza de esta columneta o columna, ¿no? Entonces, es como ponerle algo intermedio para que disipe. Por ejemplo, yo pienso, no estoy muy entendido en estructuras de este tipo, pero imaginémonos por un momento nuestros tobillos, ¿de acuerdo? Todo el peso de nuestro cuerpo descansa en los pies, ¿sí? En la planta de los pies. ¿Estamos de acuerdo o no? O alguien le descansa todo su peso en la cabeza, porque camina de cabeza. No, ¿no es cierto? En los pies. Y la planta de los pies
por la superficie que tienen nuestros pies, caminamos sobre el suelo duro normalmente. ¿Sí? Pero si nos pararíamos sobre la nieve, nos hundiríamos, ¿verdad? Porque hay muy poca superficie. Por eso me puedo parar sobre una tabla, sobre los esquís o sobre unas raquetas para caminar en la nieve. Eso le da la superficie, la extensión para no hundirme. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo o no? De ¿Estamos de acuerdo. acuerdo, chicos? Sí. Sí. Ok. ¿Qué elementos de nuestro cuerpo hacen que al caminar tengamos estabilidad? Aparte del equilibrio que está en los oídos. ¿Qué cosa hace que cuando pisemos una piedrita, nuestro pie gire, pero no lleguemos a caer? A ver, por favor, quiero respuestas. El tobillo. ¿Brazos? Los brazos, ¿qué tienen que hacer los brazos para mantener el equilibrio? No Yo, sé, yo sí. Para equilibrar el peso del cuerpo. la flexibilidad, o sea, ¿cómo se lo blando que es la carne y con las uniones, pues hace que sea flexible y cualquier cosa que pisemos pues se mueva esa parte de las uniones y mantenga estable el cuerpo. Exactamente. Son nuestras articulaciones. En este caso, los tobillos, las rodillas, en la cintura. Tenemos una serie de articulaciones, ¿no es cierto? Sí. Que ese esfuerzo que generó todo nuestro cuerpo al caminar y casi nos caemos, y podemos movernos para no caer al suelo. Hay un movimiento. Eso es un poco este sistema. Este disipador de sismo es el que colapsa. Acá se absorbe, no lo transmite directamente. Como es un elemento más flexible, entonces acá termina por disiparse. ¿Me dejo entender? O sea, mientras está recto, absorbe todo el esfuerzo, no se destroza. Pero si hay un movimiento lateral, entonces ahí sí este elemento es el que va a sufrir daño, pero no la edificación. Entonces, por eso se llama disipador de fuerza sísmica o de esfuerzos sísmicos, ¿no? ¿Se entendió hasta ahí, chicos? Cerquita que todo. Bien. El día de ayer ha habido un sismo. ¿Ayer? Sí, ¿no? Sí, ayer ha sido el sismo. En Lima. ¿Sí? ¿Han escuchado noticias o no, chicos? Creo que fue el miércoles en la noche, arquitecto. Sí, Miércoles en la arquitecto. noche, tienes razón. Sí. De 6 Ok. grados. De 6 grados en escala de Mercalli. Ajá. Cañete fue el Todos, epicentro. el epicentro en el sur, en el mar, a 30 kilómetros, si no me equivoco. Pero no viene al caso saber exactamente la noticia. Lo que sí necesitamos saber es que nosotros nos encontramos, el Perú se encuentra dentro del círculo de fuego, ¿no es cierto? Es parte del Pacífico y que da la vuelta hasta el Japón al frente de nosotros, por una zona volcánica y además que existen una serie de fallas a lo largo de todo este círculo, ¿sí? Nosotros frente a la costa peruana tenemos, ¿qué falla geológica? Chicos, cultura general. De Nazca. Bueno, La de Nazca, ¿no es cierto? Donde se encuentran la placa continental con la placa oceánica y
la placa oceánica se está metiendo por debajo de la placa continental, que es el suelo donde estamos, y hay una fricción permanente, y esa fricción en algún momento genera una acumulación de energía y en algún momento se zafa y libera esta energía produciendo un sismo, ¿no es cierto? Conocen esa teoría, supongo. ¿Sí? Chicos, ¿están ahí? Bien. Supongo que me escuchan y supongo que siguen ahí. Sí, arquitecto, se escucha. Este proceso es permanente y continuo y no se va a detener. Es natural además. Esto provoca que permanentemente estemos en riesgo permanente, ¿no? Con una amenaza permanente, no un riesgo, una amenaza permanente de sismo que pueda haber en todo nuestro territorio nacional. Ha habido sismos en Cusco, en Puno, en Ayacucho, en todo, en Ucayali, en Iquitos, en todo sitio del Perú ha habido sismo. Y no es que tenga que ver solo la costa, sino todo nuestro medio tiene un riesgo sísmico. Entonces, por esa razón, nosotros debemos entender con claridad que nuestras edificaciones tienen que cumplir determinados requisitos para evitar que el sismo provoque daños en las edificaciones. Por eso, el sismo es una amenaza, ¿no es cierto? ¿Y qué tan vulnerables somos ante este sismo? ¿No? Vulnerables en términos físicos, en términos de edificaciones. Las casas están a prueba de sismos, la mayoría no, porque son de autoconstrucción o las construyó el maestrito. Entonces, es una alta vulnerabilidad y por lo tanto, esa amenaza y la vulnerabilidad que tienen las viviendas generan un riesgo permanente y que se encuentra en todas las ciudades en el Perú. ¿Me dejo entender? Sí, arquitecto. La amenaza es latente, ahí está. La placa oceánica se está metiendo por debajo de la placa continental y en cualquier momento genera una liberación de energía. La amenaza es permanente. La vulnerabilidad depende de nosotros. Si nosotros, y si todo el mundo hubiese hecho sus casas bien, con ingenieros, con arquitectos, de acuerdo a reglamentos, etcétera, la vulnerabilidad sería mínima frente a esa amenaza. Y por lo tanto, el riesgo también sería mínimo. Pero no es así. Somos muy vulnerables porque nuestras edificaciones, en su mayoría de los casos, están mal construidas. Y entonces el riesgo de que ocurra un desastre es mayor. ¿Cierto? Una cosa es una emergencia y otra cosa es un desastre. Una emergencia es cuando ocurre un hecho. Hay un sismo, esa es una emergencia. Y se convierte en desastre cuando no podemos acudir a solucionar rápido los daños que ha ocasionado un determinado evento. Entonces, ¿es una emergencia? Sí, hay una emergencia, hay un incendio. Esa es una emergencia. Corren los bomberos, lo apagan muy rápido y entonces fue una emergencia. Pero hay un incendio, los bomberos no acuden, el incendio se sigue propagando, se convierte en un desastre. ¿Me dejo entender la relación? ¿Qué es desastre y qué es emergencia? Sí, arquitecto. Ok. Emergencia va a ocurrir siempre. Lo que debemos evitar es que no se conviertan en desastres. ¿No es cierto? Como por ejemplo el incendio de Australia. Fue una emergencia el primer incendio, el segundo incendio también fue una emergencia, acudieron los bomberos, pero la capacidad del incendio y múltiples incendios que empezaron a aparecer
convirtió en un desastre. ¿No es cierto? Y todo el mundo conoce el tiempo que duró y los daños que causó esos múltiples incendios de Australia en 1919, 18 y 19, si no me equivoco. Ok. Bien, chicos. ¿Qué hora es? A ver, si me da tiempo para hacer 9 y 11. Ya no me alcanza para pasar el otro video. Ok, chicos, hasta ahí la clase de hoy. Voy a Listo. colocar otra pregunta en el foro, así es que estén atentos. No, la siguiente clase vamos a hablar del foro. Ok, chicos, hasta la siguiente clase entonces. Hasta la siguiente clase, arquitecto. Hasta la siguiente clase de arquitecto. Hasta Hasta la luego, siguiente arquitecto. clase. Luego, arquitecto. Ok. Hasta la siguiente, arquitecto. Hasta la siguiente clase, chicos. Hasta la siguiente clase.